C. Lewis, o C.S. Lewis, uno de los intelectuales y escritores más importantes del siglo XX, escribió un libro titulado Las cartas del diablo a su sobrino. La obra es una sátira que nos presenta a un viejo demonio escribiéndole a otro con los mejores consejos para lograr que un alma humana se pierda. El libro toma en serio la guerra espiritual, el afán de los demonios por destruir al hombre, así como la complejidad del corazón humano. En una de las cartas se habla de cómo provocar la tentación con el pecado sexual y se dice lo siguiente. Recuerden, hermanos, que en la obra es un demonio hablándole a otro. Dice esto: nunca olvides que cuando estamos tratando cualquier placer en su forma sana, normal y satisfactoria, estamos, en cierto sentido, en el terreno del enemigo. Ya sé que hemos conquistado muchas almas por medio del placer. De todas maneras, el placer es un invento suyo, no nuestro. Él creó los placeres. Todas nuestras investigaciones hasta ahora no nos han permitido producir ni uno. Todo lo que podemos hacer es incitar a los humanos a gozar de los placeres que nuestro enemigo ha inventado, en momentos o en formas o en grados que él ha prohibido. Fin de la cita. Hay mucha verdad en esas palabras. Dios creó el placer y Dios creó la intimidad sexual para que ésta se disfrutara como un regalo suyo entre un hombre y una mujer unidos en matrimonio. Dios lo hizo. Los demonios, hermanos, Satanás y los demonios no pueden crear ni un solo placer. No pueden inventar nada. ¿Qué es lo que ellos hacen? Trastornan, pervierten, confunden los placeres que Dios ha creado. ¿Qué es lo que busca Satanás entonces cuando pensamos en función de la intimidad sexual? Que ésta sea antes del matrimonio, que ésta sea contra naturaleza, o que si alguien ya está casado, que sea fuera del matrimonio y que se convierta en un ídolo. Porque aún en el matrimonio, la intimidad sexual se puede convertir en un ídolo. Y un hombre o una mujer puede estar glorificando el placer sin estar glorificando a Dios. Recuerden, hermanos, todo lo que hacemos, todo lo que disfrutamos, todas las buenas dádivas de Dios tienen el propósito de que le demos la gloria, de que retornemos a Él en alabanza, en agradecimiento. El placer no fue creado como un fin en sí mismo. Es un medio para glorificar a Dios. Y por eso es que Dios ha establecido los límites en los que eso se puede disfrutar. Allí se encontraban los corintios cuando Pablo les escribió, queriendo justificar su propio pecado, haciéndolo menos y caminando al ritmo de la cultura de su época. ¿Qué les dice el apóstol? Les manda huir de la fornicación, les muestra la gravedad de este pecado y lo que estaban haciendo al prostituir el diseño bueno que Dios había establecido para el cuerpo. Cuando ven esa palabra que aparece allí como ramera, se refiere a que los corintios, o al menos algunos de ellos, estaban acudiendo a prostitutas. Esa es la idea. Ahora, ¿cómo es que ellos llegaron a concebir que esto podía ser una opción? Ahorita vamos a verlo en el pasaje. Y cómo Pablo denuncia de una manera, hermanos, tan profunda lo que este pecado significa. Creo que hasta este momento, en la carta a los Corintios, esta es, si no la porción más teológica, una de las más teológicas que hemos visto. Y es curioso que sea en un tema tan práctico. O quizá deberíamos pensar, es comprensible.
Es comprensible que el apóstol Pablo, que tenía esta doctrina, estas verdades reveladas tan grandes, sepa cómo aterrizarlas a un pecado tan grotesco de una manera tan profunda. Primero, hermanos, vamos a observar en este pasaje el pecado de los corintios y el deber que Pablo propone. El pecado de los corintios y el deber propuesto. Voy a estar brincando un poco en el pasaje, ahorita les voy a explicar por qué, pero vamos a ver primero cuál fue el pecado de los corintios y el deber que Pablo está dando aquí. Vamos a ver eso en el versículo 12, en el 18 y en el 20. Y en segundo lugar, que este es un punto que se divide en varios encabezados, vamos a ver cuál es el argumento de Pablo contra la fornicación. Se divide en tres partes. En primer lugar, la fornicación atenta contra el propósito del cuerpo. En segundo lugar, la fornicación atenta contra nuestra unión con Cristo. Y en tercer lugar, la fornicación atenta contra nuestro propio cuerpo y contra la redención. Si no los apuntaron allí, no se preocupen, ahorita los voy a repetir más adelante. Pero lo que quiero que vean es que vamos a ver cuál es el pecado de los corintios, qué es lo que Pablo manda y el por qué Pablo está dando ese mandamiento. ¿Por qué Pablo dice huyan de la fornicación? ¿Por qué Pablo dice glorifiquen pues a Dios en su cuerpo y en su espíritu? En resumen, el qué y el por qué. Esos van a ser mis dos puntos. Ahorita les digo los demás encabezados. Pensemos entonces en el pecado particular al que Pablo hace referencia aquí, el pecado de los corintios. Es muy claro lo que el apóstol está denunciando, es la fornicación, el pecado sexual. Estaban buscando el placer de un modo distinto al marco que Dios diseñó para este. En lugar de buscarlo dentro del matrimonio, lo estaban buscando con personas que se dedicaban a vender su cuerpo para ese fin. Y tal parece, hermanos, que el tema viene a colación a raíz de lo último que Pablo había dicho. ¿Se acuerdan que el apóstol nos dio una lista de las personas o de las prácticas de estas personas que no entrarían en el reino de Dios? Entre ellas, Pablo había incluido a los fornicarios. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, y así sucesivamente. Pablo nos había dado esa lista. Pablo había hablado de la transformación que los corintios habían tenido, pero ahora vuelve a ese tema, porque había algo que resolver. No solamente había estado entre ellos un hombre que tenía la mujer de su padre, había corintios que estaban acudiendo a las prostitutas. Esto correspondía a la antigua vida de los corintios. Y esto era algo que no se podía permitir de ningún modo. Ahora, es difícil discernir cuál sería la razón específica por la que los corintios incurrirían en la fornicación. Pero el versículo 12 creo que nos da una pista. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y vean, hermanos, que en el capítulo 10, Pablo repite esa frase, versículo 23, 10:23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Esto de que todas las cosas son lícitas parecen ser una frase de los corintios. Como si los corintios hubieran acuñado este lema para decir, no, Pablo, ¿es esta nuestra libertad? Es que todas las cosas no son lícitas y no lo estuvieran explicando de la manera en que la libertad debe ser explicada. Sería entendible, hermanos, si fuera de esta manera, que los corintios habían inventado una excusa, una especie de justificación. Porque eso es lo que hace el pecador. Eso es lo que hacemos con nuestro pecado, hermanos.
sabemos que está mal y para cometerlo, ¿qué es lo que hacemos? Inventamos una excusa, inventamos una justificación. Seguramente han oído cosas como, es que ¿por qué Dios me hizo así con estos deseos? Es que ¿por qué Dios hizo a las mujeres tan hermosas? Y excusas semejantes para querer justificar lo que es injustificable. Por la forma en que Pablo utiliza esta frase de todas las cosas me son lícitas, parecen más bien una frase que los corintios hubieran estado utilizando y que Pablo tiene que explicar que no es exactamente así. Dios ha puesto prohibiciones, Dios ha dado límites a la forma en que nosotros recibimos sus dones y aprovechamos lo que Él ha hecho en la creación. No lo sabemos con certeza, pero por la forma de hablar del apóstol Pablo, podemos deducir que ellos estaban distorsionando lo que debe hacer y lo que no debe hacer un creyente. Así que Pablo matiza esa frase de dos formas. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Pablo dice, no todo vale, no todas las cosas convienen, no debemos ser dominados por ninguna cosa. Y más adelante en 1 Corintios 10 nos va a hablar de que la libertad cristiana también tiene el límite de la edificación. Debemos pensar en función de lo que una decisión va a producir en relación a nuestros hermanos, el cuerpo de Cristo. Ese era el pecado. Pero ahora pensemos en cuál es el deber que Pablo les da. Vamos a brincar aquí al versículo 18. Por un lado, Pablo dice, huid de la fornicación. Y por otro lado, Pablo dice, versículo 20, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Es un deber doble. Hay dos verbos en imperativo, en modo imperativo en esta sección. Huyan y glorifiquen. Huyan tiene relación con el pecado, con la fornicación. Glorifiquen tiene relación con lo que hacemos con Dios. Hay una vuelta, hermanos, aquí de 180 grados. La respuesta no estaría completa si Pablo solamente dijera, huyan de la fornicación. El mundo puede lograr eso. El mundo puede huir de la fornicación. Hay personas que huyen de la fornicación en el mundo. Quizás son pocos, pero los hay. Pero alguien sin Cristo no va a ser alguien que glorifique a Dios con su cuerpo y con su espíritu. Pablo no solamente nos da la prohibición, Pablo nos da, hermanos, el aspecto positivo de este deber. Pablo no solamente quiere evitar el pecado, en otras palabras, Pablo quiere ver pureza en los creyentes. Y la pureza no se caracteriza solo por un aspecto negativo, solo por no hacer lo que Dios ha prohibido. La pureza también se caracteriza porque hacemos lo que Dios ha mandado. Y esa es la forma en que Pablo nos presenta la respuesta que él quiere de los corintios en ese momento. Que huyan de la fornicación y que glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu. Pensemos ahora en el primer deber. Huyan de la fornicación. Los términos son importantes. Pablo no dice dejen la fornicación. Pablo no dice mortifiquen la fornicación. Pablo no dice peleen contra la fornicación. Pablo no dice tomen distancia. Pablo dice huyan de la fornicación. Porque como lo explica, la fornicación tiene una gravedad particular y un carácter, hermanos, por el que enreda a las personas, atrapa a las personas. Es un pecado que, según el apóstol, se aferra al corazón de un modo distinto a otros pecados. Hay pecados para los que se aplicaría una respuesta diferente, como el enojo. Sonaría medio raro decir, huye del enojo. Porque para el enojo podríamos decir otras cosas, una respuesta más específica. La murmuración o el orgullo. Podríamos utilizar otros verbos para esto. Pero al hablar de la fornicación, Pablo escoge este verbo en particular. Huyan de la fornicación. ¿Cuánto contrastaría eso, hermanos, con la vida en la ciudad
de Corinto. Recuerden que Pablo nos ha dicho, y esto eran algunos. La ciudad se caracterizaba por eso. La gente vivía de esa manera. Sería algo normal. ¿Y cuánto contrasta también con nuestra época? Hoy no se dice huye de la fornicación, se dice corre hacia la fornicación. Ese es el mensaje del mundo. Como era en los 60s, sexo, drogas y rock and roll. Algo similar. Quizá aquí se diría sexo, drogas y narcocorridos. Sería el mensaje popular de la cultura. Exaltando lo que es malo y exaltando lo que es bueno, distorsionándolo, como hace Satanás. ¿Cuál es el segundo deber? No es menor que el primero. Glorifiquen pues a Dios en su cuerpo y en su espíritu. Es algo que lo completa. Es algo más amplio todavía. Glorificar también se puede traducir como alabar, honrar, exaltar. Hacemos esto, hermanos, cuando como cristianos utilizamos nuestro cuerpo y nuestro espíritu de una manera agradable a Dios. Es decir, cuando los tratamos como una posesión de Dios, no nuestra. El deber que Pablo expone se volverá más claro al observar lo que falta de este pasaje. Pero lo explico en este orden, hermanos, para que apreciemos mejor cuál es la lógica del apóstol. Hay un pecado en los corintios, hay algo que Pablo les manda, pero hay que ver el por qué lo manda. Y aquí es, hermanos, en donde se empieza a poner bien profundo. Ya hemos visto qué es lo que manda el apóstol. Lo segundo es ver, ¿y por qué? ¿Por qué lo dice así? Entonces, vamos al segundo punto, el argumento de Pablo contra la fornicación. Y el primer encabezado es que la fornicación atenta contra el propósito del cuerpo. La fornicación atenta contra el propósito del cuerpo. Versículo 13. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. La primera parte del versículo es difícil, pero parece ser parte de las excusas de los corintios. Como si dijeran, Pablo, es muy sencillo, la comida es para el estómago, y el estómago fue creado para la comida, y Dios se deshará de ellos en algún momento. Así también el cuerpo es para la fornicación, y la fornicación para el cuerpo, porque Dios nos ha dado estos deseos. Aparentemente esa sería la lógica pecaminosa, o la manera en que intentarían justificar esto que estaban haciendo. Esto apunta entonces a que distorsionaban el propósito del cuerpo. Casi como si creyeran que lo que se hace con el cuerpo no es relevante. Y creo que esto se implica también con el hecho de que Pablo habla de la resurrección. ¿Por qué meter la resurrección allí? Si no es porque los corintios estaban malinterpretando qué es lo que va a pasar con nuestros cuerpos. Lo vamos a ver en el capítulo 15. Había algunos allí que estaban diciendo que no habría resurrección. ¿Y qué pasaría, hermanos, si nosotros creyéramos que no hay resurrección? Pablo lo dice en el capítulo 15. Comamos y bebamos, porque entonces moriremos. Si creyéramos que como seres humanos estamos compuestos únicamente por materia y que esta materia se va a desintegrar, ¿cuál es el problema entonces? ¿Cuál es el problema? Que uno haga lo que quiera. Pero no solamente somos materia, no solamente somos cuerpo. Y además Pablo nos dice, hay una resurrección. La redención que Dios ha traído y la restauración que Dios traerá incluye nuestro cuerpo. Y esa es una razón, hermanos, por la que es importante lo que hacemos con este.
Pero ¿cuál es el propósito del cuerpo aquí, según el apóstol, en relación a lo que los corintios estaban haciendo? Pablo dice, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Hay cierta correspondencia en la creación. Es cierto, los alimentos fueron creados para el estómago fue creado para los alimentos. Hay una correspondencia allí, pero no aplica de la misma forma con la fornicación, está diciendo el apóstol, porque el cuerpo fue creado para corresponder al Señor, con un amor y con una fidelidad únicas que se expresan, otra vez, hermanos, no solamente en nuestras almas, no solo en nuestros espíritus, se expresan con nuestro cuerpo, con el uso que le damos a nuestro cuerpo. En deleite en Dios, en la obediencia a Dios. Necesitamos las manos para obedecer a Dios, necesitamos los pies para obedecer a Dios, en la adoración. Ese es el propósito principal del cuerpo. Pablo nos dice, el cuerpo fue creado para el Señor, para adorar al Señor. Por así decirlo, hermanos, los ojos fueron creados para contemplar la gloria de Dios, el resplandor que emana de Él. Los oídos han sido creados para recibir la voz del Creador, la boca para hablar de su grandeza, las manos para elevarlas en oración. Y dicho con reverencia, las partes que distinguen a un hombre y una mujer, para disfrutar un placer temporal en el contexto del matrimonio, para la gloria de Dios. Esta es una visión bien diferente de la que los corintios y nuestro mundo hasta ahora tienen. Pero la fornicación no solamente atenta contra el propósito para el que Dios creó el cuerpo. La fornicación, también nos dice Pablo, atenta contra nuestra unión con Cristo. Ese es el segundo encabezado. La fornicación atenta contra nuestra unión con Cristo. Versículo 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. El cristiano, hermanos, ha sido unido a Cristo por medio de la fe. Y ha sido unido no solamente en su espíritu, también en su cuerpo. Esto convierte nuestros cuerpos, dice Pablo, en miembros de Cristo. ¿Cuál es el otro nombre que recibe la iglesia? El cuerpo de Cristo. ¿Qué nos hace a nosotros eso? Los que hemos creído en el Señor, miembros de Cristo. Somos parte de ese cuerpo. Pablo pregunta entonces, ¿uniremos nuestros cuerpos, que son miembros de Cristo, con una prostituta? ¿Hay una correspondencia en eso? ¿Hay alguna lógica para tratar de justificar ese pecado? De ningún modo. De hecho, Pablo utiliza allí la negación más enfática que hay en griego. La misma que utiliza en Romanos al decir de ninguna manera, es la misma que encontramos aquí. Pablo toma esta imagen de lo que simboliza la relación sexual según Génesis 2:24. Los dos serán una sola carne. Y Pablo nos dice que el que está unido al Señor es un espíritu con Él. Nuestra unión con Cristo es espiritual, pero como es una unión tan grande, hermanos, tan real y tan profunda, tiene implicaciones para lo que hacemos con nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que hace entonces la fornicación delante de la unión con Cristo? Piénsenlo de esta manera. La fornicación es una afrenta al decreto del Padre de unirnos a su Hijo. ¿Cuál era el plan del Padre? Nos dice Efesios, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La fornicación le dice al decreto de Dios, Señor, no me gusta tu plan. Tú has planeado unirme a Cristo para que yo viva de una manera santa,
pero yo quiero vivir de otra forma. La fornicación es contraria también a lo que Cristo logró por nosotros en la cruz. Nos dice Pablo en la carta a los Romanos, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Nuestra unión con Cristo implica también, hermanos, que el cuerpo del pecado fue destruido en unión con Él, que fuimos crucificados juntamente con Él. Esa es la realidad que celebramos en el bautismo, que hemos muerto con Cristo y que resucitamos a una nueva vida espiritual, que después, como hemos participado de esa vida, participaremos de una nueva vida física en la resurrección de los muertos. Pero la fornicación está diciendo, Señor, es cierto, he sido crucificado juntamente contigo, pero yo quiero seguir sirviendo al pecado. Yo quiero anteponer los placeres del pecado. La fornicación es además contraria a la unión espiritual que tenemos con Cristo. Cristo nos hace miembros de su cuerpo. ¿Para qué? En última instancia, para que participemos de la comunión con Él, para que nos deleitemos en Él, para que seamos felices, en otras palabras, para que estemos contentos. Y no, hermanos, para que volvamos a tratar los deseos más básicos del cuerpo, como si fueran nuestros amos, nuestros dueños, nuestro deleite. Es una imagen tremenda la que Pablo utiliza. Hemos sido unidos a Cristo. ¿Nos vamos a unir entonces a una prostituta? Pero por último, la fornicación atenta también contra nuestro propio cuerpo y la redención. Atenta contra nuestro propio cuerpo y la redención. Nos dice Pablo en el versículo 18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Pablo está haciendo una distinción del carácter de este pecado. Y hermanos, dicho sea de paso, este es un paréntesis, hay que aprender a hacer distinciones en el pecado. Todo pecado merece la ira justa de Dios, todo pecado. Pero no todo pecado es igualmente desagradable. No todo pecado es igualmente grave. Dios nos va a pagar según nuestras obras. Y hay pecados que actúan de un modo distinto. Pablo coloca entre esos a la fornicación. Por eso nos ha dicho, huyan de la fornicación. Porque esto no se puede tratar como el enojo o como la avaricia u otras cosas. Aquí la respuesta tiene que ser diferente. Cristo nos lo enseñó de la misma manera. Nuestro ojo nos es ocasión de caer, nuestra mano, ¿cuál es el contexto del pecado sexual? Hay que cortarlo. Una medida violenta. No se trata de decir, bueno, me voy a quedar aquí, voy a enfrentar este pecado. No, huyan, dice Pablo. ¿Por qué? Porque cualquier otro pecado se da fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Esto no quiere decir que para otros pecados no usemos nuestro cuerpo. Por supuesto que usamos nuestro cuerpo para otros pecados. Pero esto quiere decir, hermanos, por la forma en que Dios diseñó nuestro cuerpo y la sexualidad humana, que al momento de cometer este pecado, nuestro ser está allí implicado de una manera en la que no lo está en otros pecados. Y por eso es que se vuelve tan difícil dejarlo. Por eso es que este pecado deja una huella particular. Por eso este pecado, hermanos, deja recuerdos que no quisiéramos tener en este momento, que no se pueden quitar ya, no se pueden borrar, que esperamos que el Señor termine de limpiar cuando seamos glorificados. Hay una marca. Uno no termina siendo el mismo después de este pecado. Y los que lo han cometido lo saben por experiencia.
Pablo, hermanos, nos da aquí un argumento trinitario para mostrarnos cómo la fornicación atenta también contra la redención. Fíjense que Pablo menciona al Espíritu Santo, versículo 19. Pablo menciona a Dios, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Y Pablo también menciona que hemos sido comprados por precio. ¿A quién hace referencia a eso? A nuestro Señor Jesucristo. La fornicación es contraria entonces a la obra de Dios en la redención. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y como templo debe tener un uso diferente, un uso distinto. Si Dios es el que lo habita, con su Espíritu Santo, no podemos prostituir ese templo, uniéndolo con un ídolo, o dejando que un ídolo entre allí. La fornicación. Nuestro cuerpo, dice Pablo, le pertenece a Dios y no a nosotros. No nos pertenecemos, en primer lugar, porque Dios nos hizo, pero en segundo lugar, porque Dios nos compró, porque Dios nos redimió. Dios tiene un doble derecho sobre nosotros, un derecho por creación y un derecho por redención. No nos pertenecemos, hermanos, le pertenecemos a Dios. Pero este pecado atenta también contra la fornicación, porque dice Pablo, hemos sido comprados por precio. Y la idea con la que dice precio, hermanos, creo que la referencia es a que Pablo quiere que pensemos en la magnitud de lo que se ha pagado para rescatarnos a nosotros, la sangre de Cristo. ¿Cómo aplicamos esto? Entonces, en primer lugar, hermanos, aprendamos de la teología práctica de Pablo, que toma verdades bien profundas, que tienen que ver con Dios, que tienen que ver con el Evangelio, y las aplica de una forma magistral. Qué diferente hubiera sido si Pablo solamente dijera, huyan de la fornicación. Bueno, cualquiera puede decir eso. A mí me lo decían en el colegio, hermanos, que ni cristianos eran. Pero ¿cuáles eran las razones? Una enfermedad venérea, te va a ir muy mal en la vida, vas a tener hijos regados por el mundo. Una instrucción completamente moralista. Pero cuando el apóstol Pablo piensa en un deber, él no solamente piensa en el deber por el deber, sino qué relación tiene ese deber con el gran panorama, con lo que Dios es, con lo que Dios ha hecho. Y en eso, hermanos, tenemos mucho que aprender. Que nuestra teología se moldee de esa manera, para que podamos aterrizar las grandes verdades de esa manera tan práctica y profunda. En segundo lugar, ya casi termino, no caigamos en desequilibrios acerca de nuestro cuerpo, los cuales son dos principalmente. Podemos despreciar el cuerpo y tratarlo así de una manera pecaminosa, o podemos ejercer un culto al cuerpo. ¿Quieren un ejemplo de cómo despreciamos el cuerpo? En nuestro país, la segunda causa de muerte de adultos es la diabetes. Y no es un misterio, ¿verdad? ¿Por qué viene la diabetes? Si somos el país que más consume Coca-Cola en todo el mundo. Hermanos, hay que pensar en cuáles son las implicaciones de lo que Pablo dice al enseñarnos acerca del cuerpo. No podemos tratar el cuerpo de una manera desordenada, como si no tuviera ninguna importancia y llegar a la última etapa de nuestra vida apenas con migajas, sin nada que entregar ya, por haber maltratado el cuerpo. Que no sea por eso. Pero también se puede ejercer un culto al cuerpo, y vemos eso también en nuestra cultura. Toda esta idea de lo fitness, ¿verdad? De la figura ideal, la figura perfecta, con apenas 5% de grasa en el cuerpo, algo que no es natural. Pablo nos enseña, hermanos, un buen uso del cuerpo, una buena mayordomía. Aquí él dice, glorifiquen pues a Dios en su cuerpo o en cuerpo y en su espíritu. Hay que pensar, y eso es tarea de cada uno de nosotros, ¿cómo se debería desglosar en nuestras vidas esto de que hay que glorificar a Dios con el cuerpo? ¿Qué impacto debería tener eso en nuestros hábitos,
no solamente en el pecado sexual, sino en la totalidad de nuestra vida. En tercer lugar, reconozcamos, hermanos, que la fornicación es más grave y más desagradable para Dios en el caso de un creyente. No es lo mismo. El incrédulo va a vivir así, está muerto en sus delitos y pecados. Pero ¿qué pasa con el creyente? Tiene todas estas agravantes que Pablo nos ha dado. Si Pablo distingue este pecado es porque sabe que somos más susceptibles, varones especialmente. Este pecado que conlleva una distorsión del propósito de Dios para el cuerpo en la creación y la redención, y que, como he dicho, es capaz de atar, de atrapar las almas de un modo particular, de inhibir, hermanos, la conciencia. Un pecado en el que se dice, bueno, un poquito y ya. No, no es un poquito y ya. Así funciona ese pecado y así atrapa a las personas. Por último, entonces, para terminar, obedezcamos el doble deber que hemos visto. Hemos visto muchas porciones en esta carta que hemos tenido que matizar, que hemos tenido que modular, porque esta no es la iglesia de Corinto. Pero esto que hay aquí, hermanos, estas instrucciones morales, las podemos tomar tal cual están aquí escritas. ¿Cuál va a ser nuestra tarea después entonces de la predicación? Obedecer lo que el apóstol nos ha dicho. Huir de la fornicación y glorificar a Dios con nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Por estas razones tan gloriosas que el apóstol nos ha dado. Por quien Dios es y por lo que Él ha hecho a nuestro favor en Cristo, rescatándonos de esa vida antigua, de esa vida pecaminosa. Y amigo, te recuerdo, si no estás en Cristo, lo mismo puede ocurrir contigo. Que Dios transforme tu corazón de una manera completa, de una manera total, con la que puedas decir, el Señor me ha librado de esas cadenas del pecado y ahora soy libre. Sí, soy libre para servirlo como un esclavo alegre, como un esclavo que sabe que ha sido comprado por el Señor que es bueno, no por el Señor al que servíamos antes, el cual trae muerte y destrucción, sino por el Señor que trae vida y vida en abundancia. Amén.